Listo. Entonces, bueno, un saludo especial para los estudiantes de este curso que tiene como nombre Investigación en Comunicación. Esta es la primera web conference que hacemos del curso. La idea es que el objetivo, digamos, de esta primera web conference es que el estudiante pueda comprender un poco qué es un proceso de investigación, sobre todo en el campo de la comunicación. Asumimos que algunos estudiantes han visto algunos cursos de investigación en general, investigación en ciencias sociales, investigación en otros contextos, pero en esta oportunidad, o al menos en este curso, nos vamos a centrar muy particularmente en lo que significa investigar en el campo de la comunicación. Lo segundo que interesa es que el estudiante comprenda, al menos en esta web conference, lo que significa un tema, o sea, o lo que es un tema de investigación, que es diferente a lo que es un problema y lo que es diferente a lo que es un objeto de estudio, para que él pueda tener claro al momento de formular el proyecto de investigación o un proyecto de investigación. El tercer aspecto es que logre diferenciar qué es un proyecto de investigación o innovación. Tienen, digamos, ciertos matices de diferencia, pero los dos son relativamente emparentados, a diferencia de lo que es un proyecto de intervención o de desarrollo. ¿Sí? Estos serían, digamos, como los tres objetivos básicos de esta primera web conference. Vamos a hablar sobre, en primer lugar, bueno, discúlpenme un momentico, al final de toda esta conferencia podemos esperar si ya han ingresado algunos estudiantes, algunas preguntas, comentarios, dudas que se tengan. Si no, hablaremos un poco de algunas reglas y de algunas pautas para la realización de las actividades como tal. Especialmente en la fase 2, ¿sí? Ya vimos la fase uno, también se explicará un poco qué es lo que uno busca en la fase uno y asumiendo sobre todo la fase 2 que para efectos del curso es para mí es una de las más importantes. Es muy clave que logremos entender que si esta web conference está orientada a explicar también qué es lo que se debe desarrollar en la fase 2 del objetivo y del propósito que usted logre en esta fase 2 dependerán las demás fases siguientes. Bien, sigamos. Las diferencias en lo que es un proyecto de investigación a uno de intervención. Primero, el proyecto de investigación, como su nombre lo indica, busca generar nuevo conocimiento. Ojo con esta palabra. El proyecto de investigación va a generar nuevo conocimiento que busca profundizar en un tema donde se recolecta información, se analizan datos y se ofrecen unos resultados. La finalidad última de un proyecto de investigación es comprender un fenómeno que puede o no modificarlo. A veces el conocimiento se utiliza por parte de las instituciones formativas como universidades, institutos o centros de investigación, pero también hay conocimiento nuevo que se hace para mejorar procesos a nivel de otras instituciones que no tienen como objetivo producir conocimiento. El lado derecho tenemos los proyectos de intervención. Un proyecto de intervención busca más bien diseñar, aplicar estrategias o acciones para transformar una realidad. Esto con base en un diagnóstico previo y lo que le permitirá hacer una intervención. Los proyectos de desarrollo son los que se ejecutan, por ejemplo, en alcaldías, en ONGs, en gobernaciones, en instituciones públicas, privadas, etcétera, que ejecutan proyectos para hacer mejoramiento. Son proyectos de intervención. No son proyectos de investigación porque no producen conocimiento, ¿sí? Aunque en algunas ocasiones uno puede hacer un proyecto de investigación que también le permita hacer intervención. Es, digamos, como una forma ideal de producir conocimiento que sea aplicado en una realidad, que sea aplicado a algunos problemas y que contribuya, por supuesto, a solucionar problemas de diferente tipo.
Entonces, tengamos eso muy claro porque lo que nos vamos a encontrar es que muchos de los estudiantes van a identificar problemas sociales, pero que son problemas sociales que pueden estar ya diagnosticados y que no requieran investigación o producir conocimiento, sino que requieran ya con un diagnóstico hacer estrategias de intervención o acciones de intervención para solucionar un problema. Bueno, ¿qué es un proyecto de investigación? Aquí está el núcleo de lo que se va a pedir para este curso. Nosotros en un proyecto de investigación se puede identificar como un conjunto de pasos que están orientados a obtener un nuevo conocimiento o a validar un conocimiento existente mediante una recopilación, un análisis y una interpretación de datos que se recogen. Se pueden dividir en tres grandes momentos un proyecto de investigación. Uno, cuando usted elabora el proyecto. Dos, cuando ejecuta y sistematiza este proyecto. Y tres, cuando usted publica los resultados de este proyecto. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Vamos a trabajar básicamente en el primer momento. Nosotros, para que por favor lo tengan muy claro, nosotros simplemente vamos a orientar en este curso la elaboración de una primera parte del proyecto de investigación. Digamos lo que nos centramos en la elaboración, aunque no en su totalidad. Vamos a mirar al lado derecho que tenemos una especie de puntos de un proyecto de investigación. El punto número uno es la identificación de un problema, que es lo que vamos a ver en la fase uno, junto con la formulación de una pregunta de investigación. Hasta aquí vamos a llegar a lo largo de todo este curso. De pronto vamos a esbozar, a acercarnos un poco al diseño metodológico, pero nomás vamos a llegar hasta uno, 2 y de pronto algo aquí en lo 3, no más. Profesor, vamos a recolectar información, vamos a hacer análisis, interpretación, no. Los puntos 4, 5 y 6 no los vamos a abordar, ¿de acuerdo? O sea, nosotros no vamos a hacer trabajo de campo, nosotros no vamos a aplicar encuestas, no se van a hacer toma de fotografías, no se va a hacer entrevistas, ni grupos focales, ni observación, nada de eso. Mejor dicho, no se va a hacer trabajo de campo, no se va a recolectar información. En este curso, lo que importa es que el estudiante aprenda a entender un problema de comunicación, lo escriba bien, lo redacte bien y lo pueda entender, ¿está? ¿De acuerdo? Dentro de la estructura de lo que es un proyecto. Entonces, para eso, es importante que tengamos claridad qué es un tema, qué es un problema y qué es un objeto de investigación. Bueno, ¿qué es qué es bueno, qué es un problema de investigación? Que nos saltamos el tema. Eh, un tema de investigación, porque creo que parece que no lo incluimos aquí. Un tema de investigación tiene que ver con un gran campo en el cual nosotros vamos a investigar. Por ejemplo, yo voy a hacer investigación en un subcampo que se llama comunicación y salud. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo temático en el cual yo voy a hacer mi trabajo de investigación va a ser entre cómo la comunicación tiene alguna relación con algunas problemáticas de la salud. O comunicación y medio ambiente. Ah, bueno, ¿qué relación tiene la comunicación con problemáticas de medio ambiente? O comunicación y política, o comunicación y economía, o comunicación y cultura. O, bueno, es decir, existen muchos subcampos en los cuales uno relaciona la comunicación. O comunicación básico. Bueno, comunicación y redes sociales, comunicación y periodismo. Entonces, todos esos son campos temáticos, así en forma general. Ese es el tema en el cual nosotros vamos a movernos, o si se quiere, digamos, el campo temático. Dentro de cada campo temático, que es bastante general, nosotros vamos a encontrar unos problemas de investigación. ¿Qué son problemas de investigación? Es una situación, una duda, una necesidad de conocimiento. Ojo con la palabra que siempre estamos empleando, de conocimiento, que requiere ser estudiada, ser investigada de manera sistemática, científica,
porque no tiene una respuesta clara o porque lo que hay es insuficiente. Este problema ¿de dónde surge? Surge de un vacío de conocimiento. O sea, de lo que hay de conocimiento existente, no se han resuelto algunas preguntas y el propósito es que la investigación contribuya a orientar ese propósito, a ese estudio, es decir, el estudio, perdón, a resolver esas preguntas que aún no podemos resolver. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, dice, bueno, vamos a poner un ejemplo en comunicación, ¿sí? ¿Por qué el periodismo en Colombia sigue reproduciendo discursos de odio en el escenario político? Entonces usted dice, ¿ese es un problema de investigación en comunicación? Sí, sí es un problema de comunicación, digo, un problema de investigación en el campo de la comunicación porque estoy preguntándome algo que todavía no sé, o sea, que no lo sabemos. ¿Por qué buena parte del periodismo a nivel masivo en Colombia sigue reproduciendo discursos de odio en contextos políticos? Ustedes muchos van a decir, ah, no, pero profe, pues es que usted sabe las tendencias políticas. No, no. Una cosa es lo que uno suponga, lo que uno crea como una opinión particular, lo que uno dice, ay, no, yo creo que es por esto, yo creo que es por lo otro. No, una opinión no es una investigación, ¿sí? Un punto de vista no es una investigación. Un punto de vista es una mirada, puede ser particularmente suya o de cualquier otra persona, pero para yo comprender por qué, por qué ese fenómeno de reproducir los discursos de odio en el periodismo persiste en escenarios de política nacional, tengo que hacer una investigación. ¿Por qué razón? Porque no lo conozco. Voy a producir ese conocimiento. Si se están dando cuenta, o sea, yo tengo que producir conocimiento para saber por qué razón tengo que responderme esa pregunta. O sea, la pregunta es por qué el periodismo masivo a nivel en Colombia reproduce discursos de odio en escenarios políticos. Y como yo no lo sé, a menos de que ya se haya hecho una investigación en ese campo. Pero entonces, y como no sabemos la respuesta a esa pregunta, tenemos que hacer una investigación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se describe un fenómeno? Entonces, primero se delimita el objeto de estudio. El objeto de estudio. En el ejemplo que estamos hablando, el objeto de estudio es a qué le vamos a poner el foco. Es decir, ¿dónde vamos a poner la lupa? ¿En qué nos vamos a concentrar? ¿En qué nos vamos a fijar en nuestra investigación? Cuando yo digo, ¿por qué el periodismo en Colombia reproduce discursos de odio en contextos de políticos o electorales, si se quiere? El objeto de estudio, ¿cuál es? Los discursos de odio, porque eso es lo que nosotros vamos a mirar, el discurso de odio en el periodismo colombiano. Ya. La reproducción de los discursos de odio en el periodismo colombiano. El objeto, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? Esos discursos de odio. Lo demás, ese es nuestro objeto de estudio, lo que vamos a mirar, lo que nosotros vamos a decir, eso es lo que yo voy a estudiar. Explicando qué ocurre, o sea, cuando yo estoy diciendo qué ocurre, pues es la existencia de discursos de odio. ¿A quién afecta? A la población, a los votantes, a los ciudadanos. ¿En qué contexto? En el contexto de las elecciones y digamos, de las campañas políticas y electorales. ¿Y por qué es relevante analizarlo? Porque sencillamente no nos parece que que deba existir un periodismo que le haga juego a maquinarias políticas, a sesgos ideológicos, etcétera. Entonces, miren que la descripción debe ser muy precisa, debe ser objetiva. Usted puede, mire, aquí no, usted puede ser de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, de cualquier tendencia, pero usted como investigador tiene que tomar un poco de distancia y hacer una investigación que no tenga ese prejuicio, ¿sí?
antecedentes empíricos, mostrando cuál sería la importancia de hacer esa investigación, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es el objeto de estudio. Espero que ahí haya quedado claro. Sin embargo, vamos a ver unos ejemplos aquí para que tengamos claro sobre qué es un tema, qué es un problema y qué es un objeto de estudio. Entonces, el tema es una idea muy general, como lo veníamos diciendo, de lo que se quiere investigar. Por ejemplo, los medios de comunicación en la toma de conciencia sobre cambio climático. Ese es el gran tema de lo que quiero investigar. No digo qué voy a investigar, sino en qué campo temático voy a investigar. El segundo es el problema. Es la cuestión concreta, ¿no? De lo que se pretende conocer o resolver con el conocimiento dentro de ese campo temático. Ejemplo, mirando ese tema, es cómo influyen las noticias de la televisión o, si quiere usted, de las redes sociales sobre el cambio climático en las percepciones y acciones de los ciudadanos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cali. Entre más concreto, mucho mejor. Mire, nótese que en la pregunta que yo me hago, ya estoy planteando el problema. O sea, yo quiero saber, y por eso tengo que hacer una investigación, cómo influyen esas noticias que produce la televisión o que producen las redes sociales en torno al cambio climático en las percepciones que tienen los ciudadanos de una ciudad. Dice, no, de los ciudadanos. Aquí falta complementar de los ciudadanos de dónde, de Cali, de Medellín, o puede ser de 2 ciudades o de 3 ciudades, ¿sí? Pero entre más concreto yo focalice el problema, mucho mejor. No hay que inventarse los problemas. Los problemas hay que identificarlos en el contexto de la realidad. Yo no me puedo inventar, no, pues, ¿cómo perciben las noticias del cambio climático en la ciudad de, por decir algo, de Santander? Bueno, pero pues yo lo tengo que justificar por qué en la ciudad de Santander, no por un capricho ni porque quiera inventarme ese problema, sino que si es un problema que yo veo que es pertinente para la ciudad de Bucaramanga, lo tengo que especificar y justificar. Y lo último, el objeto de investigación es el fenómeno o realidad concreta, lo más concreto que se va a estudiar dentro de un problema de investigación o de conocimiento. Ejemplo, en lo que estábamos viendo, lo que nosotros vamos a investigar como objeto son la influencia de las noticias que difunde un noticiero de televisión. Mire qué tan concreto es ese objeto de estudio. Influencia de las noticias difundidas por el noticiero de televisión El Cronista sobre el cambio climático en las percepciones y acciones de los ciudadanos de la ciudad de Villavicencio. ¿Ve? Eso es un objeto concreto de investigación. Mire que yo no estoy diciendo todas las noticias de toda la televisión, no. Yo me voy a concentrar en las noticias de uno solo noticiero. ¿Cuál? El Cronista. ¿De dónde? Se difunde por televisión. ¿Sobre qué tema? Sobre el cambio climático. ¿Y qué voy a investigar? Las percepciones y las acciones, o sea, influencia en las percepciones y acciones. ¿Y dónde? En la ciudad de Villavicencio. ¿Sí ve? Un objeto de investigación es muy concreto. Finalmente, eso es lo que tenemos que tener en claro para poder decir que tenemos un problema bien delimitado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un resumen de estas 3 cosas. El tema es bien amplio, medios y cambio climático. El problema es una cuestión específica, intermedia, sobre cómo afectan las noticias la percepción ambiental. Y el objeto es lo que se analiza, es lo más concreto, los noticieros y su impacto en la audiencia. En este caso, un noticiero como El Cronista de la ciudad de Villavicencio. Bien, este es un ejemplo para que se tenga claro. Bien, ahora nosotros tenemos que tener en claro por qué escogemos ese tema, por qué ese problema y por qué ese objeto de estudio. Entonces, yo tengo que justificar por qué es importante investigar los medios de comunicación en la toma de conciencia sobre el cambio climático. Entonces, tengo que escribir que es importante investigar este tema porque se requiere saber cuál es el papel que juegan los medios de comunicación
en la formación de una conciencia sobre el cambio climático y su incidencia en esa percepción pública, para así adoptar comportamientos sostenibles. Bueno, pero ¿por qué usted quiere investigar ese problema? Porque es importante conocer la calidad y la cantidad de que difunden los noticieros de televisión sobre el cambio climático, si generan desinformación, así como si analizan la influencia en las percepciones del problema ambiental y también si hablan de posibles cambios de comportamiento o se observan cambios de comportamiento en la población. ¿Y por qué ese objeto de estudio? Entonces aquí es importante investigar este noticiero porque es el de mayor difusión en la ciudad de Villavicencio, el que ha difundido mayor cantidad de mensajes sobre la problemática ambiental en los últimos 2 años. O sea, siempre tiene que haber una justificación por qué escogemos un tema, por qué escogemos un problema y por qué escogemos un objeto de estudio. Bien, existe una tipología de problemas y ya con esto podemos ir cerrando, es digamos como la última parte. Ustedes pueden trabajar en más o menos, aquí hay un error en este numerito 22 se repite, pero ese es el 3 en realidad el último. Hay un problema de investigación en torno a la información, o sea, la dimensión informativa que tiene que ver con el flujo, la veracidad, el derecho de saber o el derecho a informarse, y está relacionado con problemas donde se produce, circula y se consume la información masiva periodística. Aquí podemos ver un ejemplo y lo vamos a ver en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, caramba, parece que me pide autenticarme. Bien, no nos demoramos mucho. Ujú. Esto ocurre casi siempre cuando uno trata de ingresar desde un lugar que no se autentica. De todas maneras, pues bien. Bien. Ok. Carambas. Le pide a uno autenticarse con el celular también. A ver, permíteme a ver. Verificar tu identidad. Ujú. Mm, 49. Bueno, bien. Me disculpan un poquito por la interrupción. Estos son a veces datos que le suelen solicitar. Bien, miremos el ejemplo en la ficha que ustedes tienen que diligenciar. Ustedes en esta fase 2 tienen dos anexos, el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 1 es el que ustedes están viendo a continuación y que básicamente habla sobre el fenómeno comunicativo de forma individual. Esta ficha, este anexo 1 lo tiene que presentar cada estudiante y socializarlo en el foro de trabajo colaborativo con sus compañeros. El tema que estoy colocando aquí tiene que ver con las barreras de acceso a la información pública y opacidad informativa sobre los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en Puerto Asís, Putumayo. Aquí estoy haciendo una descripción del fenómeno, o sea, en qué consiste el fenómeno, la problemática que uno va a investigar en el campo de la comunicación. Entonces, más o menos en 2 párrafos describo qué es lo que pasa. Vamos a leer rápidamente. El fenómeno consiste en la existencia de zonas de silencio informativo respecto a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PECNIS, en Puerto Asís. Existe una desconexión crítica entre los datos oficiales del Estado y la información que efectivamente llega a los campesinos. Los flujos informativos son unidireccionales.
son incompletos y en muchos casos inexistentes para las comunidades rurales. Ahí estoy hablando de la problemática. Desde el campo de la información, el problema radica en la vulneración del derecho al acceso a la información pública veraz y oportuna. No hay canales de difusión masiva que traduzcan la información técnica de los acuerdos a un lenguaje comprensible para el agricultor, lo que permite la proliferación de datos falsos o distorsionados que circulan por canales informales, o sea, lo que es el voz a voz, afectando la toma de decisiones de la comunidad frente a su seguridad y a su sustento económico. ¿Sí? Mire que ese es un problema que uno identifica allá. O sea, la información dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. ¿Cuáles son las causas? Listo, ahí tengo que, al menos una causa, ¿no? La principal es la centralización de la información oficial en las capitales, o sea, Bogotá, Medellín, sumada a la falta de transparencia de las entidades encargadas que no publican informes de avances locales accesibles. También incluye el riesgo latente para el ejercicio periodístico local, lo que genera una autocensura informativa, donde los medios de comunicación locales prefieren no informar sobre el estado de los acuerdos por temor a represalias de los grupos armados. ¿Cuáles son las posibles causas o efectos? El efecto inmediato es la desinformación masiva, o sea, la gente se desinforma, deriva en el incumplimiento de los acuerdos por parte de los campesinos al no conocer los plazos o los requisitos reales. Esto genera un clima de incertidumbre y desconfianza institucional que escala hacia la reactivación de conflictos sociales y protestas. A largo plazo se consolida una brecha informativa donde el ciudadano rural queda excluido de la participación democrática por falta de insumos informativos de calidad. ¿Dónde se localiza esta problemática? En el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, específicamente en las zonas rurales y en los corregimientos donde habitan las familias que están inscritas en el programa PECNIS. ¿Cuál es la temporalidad? Lo que se va a tomar como periodo va a ser del 2022 al 2025, tiempo en el que se ha reportado un aumento de esa opacidad administrativa o de esa problemática y los retrasos en los pagos de los incentivos a los agricultores. ¿Quién o quiénes están involucrados de manera y de qué manera? Por ejemplo, los líderes campesinos como receptores de información distorsionada, los periodistas de las emisoras locales que enfrentan barreras para acceder a fuentes oficiales y los delegados gubernamentales de la Agencia de Renovación del Territorio, que actúan como fuentes oficiales. O sea, todos los actores que están metidos en el problema. Justificación. Ahora, vienen tres preguntas básicas para justificar lo que ya habíamos hablado. ¿Por qué es importante este fenómeno? Porque sin una información de calidad no hay democracia. Estudiar este vacío permite identificar cómo la falta de transparencia informativa puede boicotear procesos de paz territoriales de gran escala. ¿Qué vacíos de conocimiento busca atender esta investigación? O sea, la que usted está proponiendo. Se busca documentar cuáles son las barreras específicas en políticas y de seguridad que impiden que el periodismo local y la información pública funcionen como un servicio social en zonas de conflicto. Ahora sí, ¿quiénes se benefician con este problema? O sea, al atender este problema, los periodistas locales y las asociaciones de campesinos para exigir sus derechos a tener una información clara. Y finalmente, lo que tiene que entregar el estudiante es la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, dice así, ¿cuáles son las barreras que impiden el acceso a información pública, ¿sí? A información pública veraz sobre los acuerdos de sustitución de cultivos en Puerto Asís y cómo afecta esto la seguridad informativa de los campesinos entre los años 2022 y 2025? Y con eso se termina la pregunta de investigación. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta.
No sé si de pronto hay alguna pregunta por parte de quienes están asistiendo a la web conference. ¿Me están escuchando? Creo que Néstor es el único que está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos. Aquí hay dos ejemplos más, ¿sí? Dos ejemplos más que ustedes pueden consultar. O sea, uno de dimensión comunicativa que tiene que ver con diálogo, con tejido social y con interacción. Este está relacionado con la interacción y el diálogo en contextos de encuentro entre grupos sociales, con organizaciones o entre grupos e instituciones. No vamos a ahondar un poco en el ejemplo. Se los voy a enviar junto con la grabación para que ustedes los tengan como referente y como ejemplo. Otro problema de investigación en el campo de la educomunicación, que tiene que ver la relación entre educación y comunicación, problemáticas que tienen que ver con el aprendizaje mediático, con la construcción de conocimiento y que se da básicamente con la comunicación en clave de procesos educativos o pedagógicos. También aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, para no alargar un poco la web conference, entonces, bueno, ahí yo cuando les esté enviando, digamos, esta grabación, también les voy a adjuntar los tres ejemplos que los tengan como referente. Bueno, esa sería, digamos, en términos generales la presentación. No sé si de pronto hay preguntas al respecto. Si No, no hay señor, preguntas, no hay preguntas. bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas, yo quisiera mm, simplemente volver un poco al curso para hablar sobre unas pautas sencillas, unas pautas que ustedes van a tener en cuenta dentro del curso y que me gustaría que, bueno, las tomemos muy en cuenta porque son las que nos van a garantizar que vamos a obtener, digamos, éxito en este proceso formativo. Bien, ¿qué tenemos nosotros? Recuerden que existe una guía de actividades. En esta guía de actividades, cuando yo abro, que es ya la fase 1, que es el momento inicial, es un cuestionario en el cual usted miró unos referentes, que sería bueno que los mire estos grupos temáticos y mire cuáles son los temas que otros investigadores, estudiantes y profesores han revisado, han abordado con unas problemáticas concretas. A este cuestionario lo que le permite a usted reflexionar sobre algunos posibles temas dentro de algunos campos temáticos. Ese es el primer paso. Entonces, para que lo tengan un poco en cuenta. El segundo momento o la fase 2 es el planteamiento del problema. Aquí hacemos clic. Aquí tenemos una agenda. Recuerden, este planteamiento del problema va a partir de mañana 18 de febrero, que abrimos el foro, hasta el 17 de marzo. Para ello, lo importante es que usted abra la guía de actividades. Mire, aquí está la guía de actividades que usted va a trabajar, ¿sí? Pero también la puede descargar, ¿sí? Y en esa guía de actividades le van a decir qué es lo que tiene que hacer, describen la actividad, los contenidos que usted debe consultar. Tengan muy en cuenta el desarrollo de la actividad. Hay un paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, que todo se desarrolla en el foro de trabajo colaborativo. Los indicadores de evidencias de lo que usted entrega, recuerde, aquí son dos anexos, anexo 1 y anexo 2. Entonces, estos sería bueno que leyeran toda la guía de actividades para saber qué es lo que tienen que desarrollar. Hay un fenómeno comunicativo, un anexo que ustedes deben diligenciar, ¿sí? Y hay un anexo comunicativo grupal. Este lo deben desarrollar en grupo, con su grupo de trabajo colaborativo, en el foro. Les vuelvo y les repito, en el foro, no en otra parte. Este ya lo miramos con los ejemplos que estábamos mirando anteriormente, ¿sí? Están dentro del formato. Entonces, mire, este es el formato. Aquí escribe su nombre, el número del grupo al que pertenece,
el tema, aquí lo escriben, borran eso azul y escriben su tema, describen el fenómeno en 2 o 3 párrafos y mire que todo lo que está en azul es lo que ustedes tienen que diligenciar en este formato. Lo mismo la descripción de la justificación y finalmente la pregunta de investigación. Una vez que ustedes de forma individual diligencian este formato, lo socializan con sus compañeros, este es el anexo 1, fenómeno comunicativo, lo socializan en el foro de trabajo colaborativo, no por fuera, tengan presente, si de otra manera no sería válido. Y tenemos el anexo 2, que es trabaja prácticamente en la tercera semana. Esta actividad tiene 4 semanas, de tal manera que ustedes tienen que trabajar en la tercera semana, tercera y cuarta semana en grupo, escogiendo uno de los fenómenos que han socializado entre los compañeros. No importa que el compañero viva en otra ciudad, en otra población. Lo importante es que entre todos trabajen uno solo para las fases siguientes. Entonces, en el anexo 2 presentan el fenómeno comunicativo seleccionado de los 5 que presentaron los demás compañeros o el grupo. Este es grupal, este trabajo, esta entrega. Lo entrega uno solo. ¿Sí? Pone el nombre, sino los nombres de los que participaron, el número del grupo. Y en lo posible, ya cuando lo hayan seleccionado, solo uno, ojo, solo uno. Entonces yo como tutor les voy a hacer observaciones de acuerdo al fenómeno, a cada uno de los ítems, la descripción del fenómeno, las causas, los efectos, etcétera, y yo le estaré haciendo una retroalimentación más o menos en la tercera semana para al final sobre lo que presenten como grupo, ¿de acuerdo? Este lo entregan, lo desarrollan grupalmente en el foro y lo entregan, ¿de acuerdo? Bueno, este es el segundo. Y esos 2 anexos son los que son calificables de forma individual, lo que usted presente, pero también su participación en el grupo. Eso sería, digamos, todo en esta segunda fase. No está de más recordarles, estimados estudiantes, que las interacciones por WhatsApp pueden ser útiles para coordinar una reunión, para ponerse de acuerdo en algo, pero no para desarrollar el trabajo. Ojo, no para desarrollar el trabajo. El trabajo se desarrolla aquí, en este foro de trabajo colaborativo. Aquí están los contenidos que ustedes pueden leer, que son referentes que les sirven y que son importantes para entender qué es un problema de investigación, cómo se plantea, ¿sí? Hay unos OBI sobre cómo se plantea, se describe el problema. Si ustedes lo revisan, les van a ser de mucha utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, miren los referentes, revísenlos y vuelvo y les repito, todo el trabajo se desarrolla aquí, en este foro. Aquí la guía y los anexos, aquí los contenidos de lectura, aquí donde ustedes van a trabajar en los foros, que abre mañana y cierra el 18 de marzo, y aquí en esta última es el planteamiento donde ustedes van a entregar el trabajo. Aquí lo entregan, lo suben, aquí está la rúbrica de evaluación, que es importante que ustedes la conozcan, porque es sobre lo que yo les voy a evaluar. Entonces, por favor, lean esa rúbrica, ¿sí? Lean la rúbrica porque sobre ella es que se les va a calificar la actividad de la fase 2. Y los puntajes, ¿no? Por ejemplo, esta primera parte, la socialización individual del anexo 1, 30 puntos. Léanla detenidamente para evitar posteriores reclamos. Segundo criterio, participación en análisis de los fenómenos comunicativos que presentan sus compañeros, 30 puntos. Si usted no participa o participa a medias, pues ahí mirará el puntaje. Criterio 3, la participación en mejorar el anexo 2 y no solamente decir, a mí me parece bien este, sino ayudarlo a mejorar. Entonces, ahí también 30 puntos. Y finalmente, la entrega, o sea, ya el formato, lo que ayuden a redactar y lo que entregaron, 30 puntos. Toda esta actividad sobre 500 tiene un valor de 120 puntos, ¿sí? 120 puntos es lo que tiene esta actividad de 4 semanas. De tal manera de que les recomiendo muy juiciosamente leer
la rúbrica de evaluación y saber sobre qué se les va a calificar para evitar cualquier dificultad. Y una recomendación final. WhatsApp no se constituye en un medio para trabajar colaborativamente, simplemente para coordinar acciones entre ustedes como estudiantes y ya. Eso sería, digamos, como todo lo que ustedes deberían hacer. O sea, todo el trabajo colaborativo, cualquier información, ustedes me pueden escribir al Teams. O sea, aquí el Teams mío es omar.martínez. Aquí me pueden encontrar, Omar Gerardo Martínez. Me buscan aquí en Teams como omar.martínez y me encuentran. Aquí estoy, listo. Y abren y chatean conmigo. Si me escriben cualquier cosa, espero que cualquier duda o inquietud me la puedan hacer saber, ¿sí? O si no, me escriben al correo institucional. Me escriben al correo institucional que tiene la misma dirección, ¿no? Es el correo institucional al cual también me pueden escribir. O si no, por el correo interno del curso. Recuerden, vamos a ver, yo voy a escribir aquí mi correo interno. Caramba, parece que hubo un pequeño error. Bueno, ahí me pueden escribir al correo interno, ¿sí? Cuando es una cuestión, pues, que requiere de que yo les responda, me escriben al correo interno y yo les respondo, ¿de acuerdo? O si no, finalmente al correo interno del aula del curso. Aquí donde está este sobrecito, este icono del sobre, me pueden buscar, redactan y me escriben. Aquí me escriben solicitándome cualquier cosa, el asunto, y me buscan como uno de los integrantes, como el director de curso, ¿sí? Entonces, eso, lo envían y yo en el término de unas 24, máximo 48 horas les estaré respondiendo. Entonces, pues, estimados estudiantes, no sería más. Sean bienvenidos a este curso de investigación en comunicación. Espero que pueda ser de su agrado y les pueda dejar conocimientos importantes para su vida profesional y de todas formas estaré muy pendiente a sus inquietudes y a preguntas que ustedes requieran. Pues no siendo más, les agradezco mucho y bueno, ya el día de mañana y pasado mañana, pues ya les estaré enviando la grabación. A Néstor, que fue el único que se conectó, entonces vamos a parar la grabación y bueno.